bien, queridos hermanos, queridas hermanas. Soy Dunia Molina y estamos en meditación. Hoy comparto con ustedes el tema lleno del Espíritu Santo. Y es que es hermoso hablar del Espíritu Santo, de esa promesa dada a los hombres a través de Jesús, esa presencia divina, eso maravilloso que se desciende sobre cada uno de nosotros, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a compartir esta hermosa palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente, vino del cielo un ruido como un viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué hermoso cómo Lucas se cree que escribió el libro del Hechos de los Apóstoles en una expresión corta, digo yo, sencilla. Me llama la atención donde dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es impresionante cómo en una frase o una palabra hace conocer al mundo entero de ese gran acontecimiento que hoy en día cada uno podemos seguir experimentando. Es más, todos podemos vivir un Pentecostés diario, una llenura de la presencia del Espíritu Santo. Y qué hermoso cómo, de qué manera él lo expresa diciendo todos, y todos es todo, ¿verdad? Todos es todos. No hubo una persona, ni siquiera uno que no haya recibido esa presencia del Espíritu Santo. Eso entonces nos hace pensar y meditar en qué. Nos hace comprender que ahí hubo una sanación integral tan poderosa que cada uno de ellos vivió, ¿cierto? Una transformación. Si la palabra dice que sobre cada uno de ellos se posó unas lenguas como de fuego. Ese encuentro me dice a mí que fue personal. Ese encuentro me dice a mí que el Espíritu se manifestó en cada corazón, en cada persona. Y entonces me lleva a pensar, a meditar lo que allí sucedió, lo que sucedió en cada corazón, en cada cuerpo, en cada alma. Y entonces me imagino yo esa sanación total de cuerpo y alma. Me puedo imaginar también que debió haber una construcción de identidad personal, o más bien una reconstrucción en ese encuentro. Y también me imagino la novedosa mirada de lo que ellos fueron capacitados cada uno de ellos. Recuerden lo que sucedió después. Después de ese momento, hablaban de Jesús, predicaban de él, salieron, se dispersaron por diferentes lugares, pero para llevar el evangelio, para llevar la buena nueva, para llevar la buena noticia, para hablar de lo que ahí había sucedido, de quién era Jesús. Mire, ellos empezaron a vivir entonces el señorío de Jesús. Jesús, mi Señor. Ya ellos no dependían de ellos mismos, sino que Jesús vivía en ellos. El Espíritu se manifestaba y los hacía hablar. El Espíritu se manifestaba y hasta hablaban en diferentes lenguas, según les permitía el Espíritu, dice la palabra. Ellos se atrevían ya a predicar a diferentes hermanos, de diferentes pueblos, de diferentes comunidades, de diferentes razas. Esto es hermoso, queridos hermanos. Eso hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Nos hace vivir la experiencia, pero nos hace ser testigos, contarle a los demás lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Qué hermosos momentos vivieron. Y yo quiero contarles también a ustedes 3 momentos preciosos que encontré en esta lectura. Lo que sucedió, qué tuvieron que tener esta comunidad de discípulos
¿Qué tenían ellos para que el Espíritu se manifestara? Aparte, ya era una promesa de Dios y Dios cumple lo que promete. Fue una promesa que Jesús les dejó, pero ellos continuaron en este camino. Ellos continuaron. Mire qué hermoso. Tengo punto clave número 1, la fe. Ellos le creyeron al Señor. Ellos le creyeron a Jesús. Ellos le creyeron a su amigo. Ellos recordaron lo que Jesús un día les había dicho. Así que la fe. Y comparto con ustedes qué dice la palabra de Dios. Gálatas 3:14. Así la bendición de Abraham por medio de Cristo Jesús se extiende a los paganos para que nosotros podamos recibir la fe en el Espíritu prometido. La fe es un regalo que Dios también nos da. Estos discípulos, este grupo de personas, de hermanos que se reunían asiduamente, dice la palabra de Dios, se reunían para estar juntos, para convivir, para compartir lo que tenían, para orar. Compartían, dice la palabra, todo lo que ellos tenían. Así que, primer punto, tenían fe, creyeron. Aunque Jesús ya no estaba con ellos, ellos siguieron creyendo en su palabra, en su promesa. Y punto clave número 2, la espera. Esperaban en él. Mire, esto es muy importante, esperar. ¿Por qué? Porque el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Es muy diferente. Dice la palabra de Dios que un día para nosotros puede ser 1000 años para Dios. Y entonces la palabra y esperaron la promesa. Dice en San Lucas 24:49, un versículo. Vea lo que dice. Yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué hermoso, cómo San Lucas en su evangelio nos habla de esa promesa, lo que les hablaba. Entonces, esa palabra que Jesús un día les había dicho, ya había pasado mucho tiempo de esto, ellos seguían esperando. Ellos seguían confiando. Entonces, punto número 2, esperar. Por eso se cumplió la promesa. Primero, porque creyeron, porque tenían fe. Y número 2, porque obedecieron, esperaron. Esperar, de esperanza. Ellos estaban ahí esperando esa promesa, esa fuerza que vendría sobre ellos, que Jesús les había dicho, no se muevan, no se vayan de la ciudad, porque aquí vendrá, aquí esperen, hasta que sean revestidos, ustedes podrán salir. Y eso hicieron, esperaron hasta el momento. Podemos actualizar un poco esta palabra también en nosotros, esperar. A veces nos desesperamos y queremos y le pedimos al Señor y queremos que las cosas sean ya. Y a veces sí se da el milagro en el momento, pero a veces tenemos que esperar. A veces tenemos que tener esa paciencia, esa confianza y esperar el momento preciso, el momento justo, el momento de Dios, el momento que Dios quiere. Y Él, como lo sabe todo, Él como sabe lo que usted necesita, lo que yo necesito, en qué momento lo necesitamos, Él lo va a enviar. Así que tranquilos, esperar en el Señor. Eso es tener esperanza. Eso es poder confiar en Él, poder estar en paz y tranquilo esperando que el Señor me ha escuchado y que Él sabrá en qué momento me va a sanar, en qué momento me va a liberar, en qué momento va a venir, en qué momento me abrazará, en qué momento me va a dar el trabajo, en qué momento me va a dar ese empleo, en qué momento, ¿verdad? Él lo sabe todo. Así que nosotros, al igual que los discípulos, esperar. Nos toca esperar. No te desesperes, hermano, pero sigue orando como los discípulos. Sigue orando, sigue pidiendo. Y punto número 3, por último, oración. Dice la palabra de Dios también en el Evangelio según San Lucas 11:13. Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo les dará el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la oración. Estos hermanos, les decía al inicio, se reunían para orar.
ellos siempre había una comunicación con Dios. Usted no puede descuidar esa comunicación con Dios, ese diálogo con Dios. No importa la situación, no importa el momento que estamos pasando, no importa la circunstancia, no importa el lugar donde estemos, la oración no debe faltar en nosotros. Es esa comunicación directa con Dios. Es a tomar, hablar, mover la boca, los labios, la lengua y hablar con el corazón al Señor y Él nos va a escuchar. Eso sucedió para que el Pentecostés viniera, para que el Espíritu se derramara sobre los discípulos. Sucedió esto. Ellos oraban continuamente, frecuentemente, asiduamente. Ellos oraban a diario, podemos decir. No descuidaron la oración. Y entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo. La fuerza de lo alto, la promesa se cumplió porque ellos pusieron de su parte. La promesa se cumple si usted y yo ponemos de nuestra parte, queridos hermanos. Si nosotros activamos la fe, si nosotros activamos la espera, la paciencia, si nosotros activamos la oración y que sea diario en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les ama.